Doctora Rosa, muy buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar inicio. Bien, muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Miriam, soy la asesora académica del Centro de Capacitación Consultoría Internacional Público-Privada Galeno. Esta noche vamos a dar inicio al curso de actualización internacional denominado Medicina Fetal y Procedimientos Invasivos. A cargo de la ponencia está la obstetra Rosa Sánchez Cabezas desde Perú. Estimados participantes, para una buena exposición se les recomienda por favor mantener el micrófono y la cámara apagada. Aquellos participantes que tuvieran dudas o consultas seguramente lo van a realizar al finalizar la exposición de la obstetra. Y aquellos participantes que desean inscribirse en este curso aún lo pueden solicitar a través de mi número de WhatsApp que lo estaré dejando en el chat de este Zoom. Sin más demora, esperando que sea muy provechoso y con las disculpas del caso, vamos a dar inicio. Entonces, doctora, le doy el pase. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los presentes. Antes que nada, igual manifestar las disculpas del caso por la demora. Eh, Tuve un imprevisto y bueno, esperando la comprensión del caso, igualmente vamos a tener más precaución en las próximas presentaciones. Bueno, el tema de hoy vamos a abordar lo que es referente a medicina fetal y procedimientos tanto invasivos y tanto no invasivos también vamos a abordar. Para repasar un poco referente, digamos, antes de iniciar tanto la parte imagenológica, vamos a iniciar con lo que es referente a la parte anatómica, la parte embriológica. Entonces, respecto a ello, vamos a hacer mención acerca de lo que es la segmentación. En este caso, déjenme colocar el puntero. Ahora sí. En el caso de la segmentación, sabemos que más o menos sucede alrededor del día 1 o 4 de la formación, en el cual acá comienza, digamos, después del proceso de la fertilización, es cuando ya tenemos el cigoto como parte de una célula única y comienza a dividirse repetidamente por un caso tanto por medio de una mitosis. Entonces, este proceso tanto de divisiones celulares que se va dando tanto de manera progresiva hasta lo que finalmente conocemos como lo que obtenemos, lo que es la mórula. Este proceso, desde el proceso de cigoto hasta tener lo que es la mórula como tal, es mediante el cual, digamos, hablando de la segmentación, va a ser un proceso de donde vemos una rápida división celular que va a aumentar aquí hacia el número de células. Entonces, mientras que, por así decirlo, se mantiene el tamaño, pero la cantidad se va multiplicando, va a llegar más aquí hasta un proceso en el cual estas células resultantes de segmentación van a progresar a hacer una blástula más o menos alrededor del día 4 o 5. Y en este caso de la blástula es ya cuando esta mórula que hemos visto anteriormente se ha transformado en un blastocisto y las células que quedan en la parte sobre todo de la periferia de la mórula se van a compactar y van a formar esta cavidad que se llena de líquido en el centro, en el cual le vamos a decir con la denominación ya de blastocele. Entonces, este proceso vamos a continuar y va a seguir con lo que es el hecho de la implantación, más o menos alrededor del día 6 o 7 que va a suceder ya cuando tenía esta formación, en el cual acá en la implantación, este blastocisto ahora formado se va a adherir, ya imaginariamente tenemos acá la imagen de un útero, entonces se adhiere a esas paredes del útero, más específicamente refiriéndome a la zona del endometrio. Entonces, esto de aquí va a comenzar el comienzo también de la fase embrionaria de que está justamente de que inicia acá el desarrollo. Vas a tener esta pequeña formación e imagen que como parte de vía ecográfica ya se puede apreciar alrededor de las, tanto de las 6, 7 y 8 semanas con una mejor visualización. Entonces, pasando de ello, de la blástula y a la implantación, hay que recalcar que antes de, hay un proceso que se le dice la gastrulación, más o menos de los días 7, perdónenme, del día 14 al 21. Entonces, las células acá del embrión se reorganizan y acá lo que recordamos en el proceso de la gastrulación
la formación de las tres capas germinales, en el cual nos referimos al endodermo, al mesodermo, tanto del medio, y en el caso del ectodermo, la parte de la periferia. Y eso acaba de establecer, por así decir, la arquitectura básica, que más adelante, bueno, como les mencionaba, alrededor del 26, 7 u 8, vamos a poder tener esta formación ya anatómica más resaltante. Entonces, este proceso de aquí, cuando ya tiene esta formación más semejante, ya pasamos al proceso tanto de la neurulación y en este caso alrededor de los días tanto 18 a 26, si hablamos de neurulación. Y en este caso, digamos, durante este proceso de neurulación se va a formar lo que es más conocido alrededor del tubo neural, lo que es lo característico en el cual esta formación del tubito neural va a dar lo que es el sistema nervioso central del embrión. Entonces, este proceso va a comenzar, va a progresar y de ahí tanto del tubo neural, específicamente la formación tanto de la placa neural y culmina con lo que es el cierre o la culminación ya de tener el cierre tanto del tubo neural. Sabemos que también con ciertas patologías referente a un defecto del cierre de tubo neural, ¿no? Justamente lo que es referente a este proceso tanto de neurulación. De ahí, de tanto este proceso de neurulación, finalmente culminamos con la organogénesis alrededor de la tercera semana, que en este caso, digamos, los órganos, tanto los sistemas, ¿no? Como podríamos apreciarlo de manera interna, e incluso por mediante de una ecografía tanto 6D o 7D, que también ya se hace mención, hay la visualización tanto de la parte interior. En este caso, sobre todo, vamos a decir, si hay formación específica de organogénesis o formación de los órganos principales, hay que tomar en resaltar también que esta formación va, obviamente que aquí pueden desencadenar más adelante ciertas patologías que vengan relacionadas al mal proceso de una organogénesis. Entonces, este proceso va a ser tal cual que va a incluso continuar a lo largo del embarazo hasta que todos los órganos como tal estén formados y ya funcionales. Vamos ahora a la parte tanto anatómica, y en este caso ya tenemos aquí imágenes gráficas de un fetito de 6 semanas, de 8 semanas. Digamos, como parte inicial, tanto el inicio del desarrollo fetal, a esto vamos a precisar, sobre todo después de la organogénesis que acabamos de ver alrededor de la tercera semana. Aquí va a iniciar lo que es que el feto va a experimentar un rápido crecimiento y desarrollo, como diríamos en el caso, ¿no? Si tenemos una imagen tanto visual, ecográfica de las 4 semanas comparado hasta las 8 semanas, vamos a ver justamente parte de este proceso. Ahora, se forman también los rudimentos de los órganos y sistemas, pero hay que recalcar que aún le falta lo que es madurar y crecer. Acá también va a lograr establecerse lo que son las bases para el desarrollo futuro. Inicia el proceso del crecimiento tanto celular, justamente tanto la organogénesis que tiene que ver, y la diferenciación tisular. Se va a producir también las primeras conexiones neuronales y se comienza a establecer el sistema nervioso central. Por eso que hacíamos mención anteriormente a lo que era el proceso de la neurulación. Ahora, pasando tanto a la etapa de primer trimestre, en este caso alrededor tanto contando de la semana 1 hasta la 12, en este caso ya durante el primer trimestre fetal, el feto pasa a ser de un embrión a tener una apariencia, bueno, más claramente más humana, más o menos con esta tercera imagen, perdón, la cuarta imagen, en el cual este periodo ya los órganos, los sistemas principales ya están en su lugar, tal cual en el primer trimestre, pero claramente aún necesitan crecer y madurar para su buen funcionamiento. Se van a formar ya a nivel de sistemas circulatorio, lo que es el nervioso, el digestivo y el respiratorio, aunque en este caso no esté completamente desarrollado claramente. Los movimientos fetales alrededor de esta semana comienzan a ser detectables hacia sobre todo el final del primer trimestre, digamos en caso de mujeres que no tengan mucha masa adiposa, por ende también tengan la contextura algo delgada o tanto normal. Entonces, en este caso pueden de repente también detectar justamente esos movimientos hacia el caso del final del primer trimestre.
aunque algunos casitos claramente no también pueden pasar desapercibidos en este caso. Entonces, ya hablando en mención del segundo trimestre fetal, desde las 13 hasta las 26 semanas, em, el feto va a experimentar aquí un crecimiento ya claramente más rápido, ya vamos a poder ver de repente tanto a nivel de la formación auricular, de los ojos, de las uñas, de los piecitos, los deditos. Acá va a caracterizarse incluso con la parte de las huellas dactilares, las uñas, el cabello y tanto no va a pasar por alto el nivel de los genitales externos. Justamente por eso que alrededor de esta semana a veces quieren saber el sexo fetal, pero claramente en algunos casos puede haber un error también porque es algo muy temprano. Acá los sistemas en relación al sistema nervioso y musculoesquelético continúan así madurando, continúan madurando lo que acaba de permitir un mayor ya actividad motora sobre su capacidad, digamos, de realizar ciertos movimientos. Em, Otro es que en el caso de la piel, si observamos la piel en ese caso se vuelve más gruesa, forma incluso lo que vemos posteriormente en la fase del parto, lo que es referente al vermis gaseoso, que es sobre todo que se forma, o sea, adhiere alrededor de la piel para lo que es protegerlo del líquido amniótico. Ya siendo presente alrededor del tercer trimestre fetal, más o menos de la semana 27 hasta el parto, en este caso, durante esta etapa, ya va a experimentar un crecimiento, bueno, más continuo, ya va a haber, ya vemos cierta maduración a nivel de tanto la formación del feto, aumenta también claramente significativamente de tamaño, de peso, acumula reservas de grasa para también regular la temperatura corporal, que va a ser beneficioso después, posteriormente al nacimiento. Entonces, feto también claramente va a estar más activo y sus movimientos son más evidentes en el caso, la percepción que siente la madre. Generalmente, incluso ya esta semana gestacional para pacientes que de repente tienen un grado de obesidad o tienen también la capa a nivel, digamos, de una masa adiposa más cargada. Entonces, quizás a esta semana gestacional también ya puede sentir las percepciones un poco más, digamos, más fácil también. Ahora bien, adentrándonos ya al tema, ya habiendo visto la parte embriológica y la parte anatómica, haciendo usted recordar, vamos a mencionar acerca de lo que es el diagnóstico prenatal no invasivo, como en este caso lo vemos como tanto una técnica que se utiliza para detectar ciertas anomalías genéticas en el caso de un feto, pero sin necesidad de procedimientos tanto invasivos que puedan representar un riesgo tanto para la madre, lo que es también el feto. En este caso, de ese tipo de diagnóstico, cabe precisar que implica lo que es, por así decir, realizar a nivel de esta imagen, podemos ver un poquito mejor, lo que es la extracción de una muestra de sangre de la madre. Generalmente esto lo va a realizar alrededor de la semana 10. Esto muestra la sangre, digamos, en el cual lo que se busca es analizar los fragmentos del ADN fetal y la tecnología acá más comúnmente utilizada para este análisis es la denominada secuenciación de próxima generación, que es lo que permite identificar y cuantificar para lo que es en referente a la sangre materna. Entonces, una vez que ya se ha tomado la muestra, se analiza la muestra de sangre y los resultados acá pueden indicar puntos importantes como lo que es las anomalías cromosómicas comunes, como el caso del síndrome de Down, como visto parte de la trisomía 21, lo que es el síndrome de Edwards, referente a la trisomía 18, y el síndrome de Patau, lo que es el resto de la trisomía 13. Y bueno, también claramente las otras anomalías cromosómicas que se dan como menos comunes. Entonces, es importante tener en cuenta en estos casos de no invasivo, que si bien, por así decirlo, este tipo de diagnóstico prenatal no invasivo es una herramienta claramente muy útil, sí, para detectar ciertas anomalías, pero no va a detectar todas las condiciones genéticas o defectos de nacimiento que puedan conllevar. Siempre va a haber un, por así decirlo, un rango de error ahí que va a determinarse. Otro de ellos es que además, por así decirlo, nos brinden los resultados referente a ello. A menudo se confirman mediante pruebas más invasivas, es decir, esto no es un medio determinante, es como cuando nosotros sacamos una prueba de diagnóstico de embarazo, no lo dejamos con ese diagnóstico que sí es positivo, sino
continuamos y ayudamos con otras pruebas de ayuda diagnóstica, pueden ser pruebas de laboratorio, como pruebas de sangre, orina, o unas pruebas referentes a lo que es también imágenes, ¿no? Referente a una ecografía, para confirmar ubicación y confirmar también el tipo de gestación, e incluso el número de fetos, de repente si es muy avanzado. Entonces, respecto también justamente a ese caso, esto no es suficiente si no se necesita, de repente lo que vamos a hacer mención hoy, vamos a ver lo que es una amniocentesis o una biopsia corénica, vamos a conversar un poquito de ello, y especialmente si se detecta una anomalía por medio justamente de lo que es un diagnóstico prenatal no invasivo. Bien, vamos a hacer mención lo que es este tipo de test de ADN fetal en sangre materna y en este caso, digamos, también es más conocido como un diagnóstico prenatal no invasivo y es una técnica revolucionaria que va a permitir detectar anomalías genéticas en el feto mediante el análisis del ADN fetal circulante en la sangre materna. Respecto también a este punto, digamos, el medio justamente de la manera como hacen ese tipo de análisis de ADN fetal también hacen mención lo que es justamente en ciertas guías de ayuda diagnóstica, en el cuales nos dicen pues que la extracción inicial es justamente la extracción de una muestra de sangre, es como el primer paso, tener una gestante en el lapso de 9 a 10 semanas, proceder con la extracción de sangre, en este caso, mediante, digamos, bueno, generalmente una extracción de forma rutinaria, no es algo más tan especial y hacer lo que es, en este caso, mediante el laboratorio, realizan lo que es el aislamiento del ADN fetal. Y una vez que han obtenido esta muestra de sangre, se realiza un proceso de laboratorio para justamente aislar este proceso. Y este paso aquí va a ser crucial para garantizar que se analice específicamente el ADN del feto. Una vez que ya han hecho el análisis del ADN fetal, se somete a análisis moleculares para detectar posibles anomalías genéticas, justamente las trisomías que les había hecho mención, o de otras también que, por así decirlo, también sean menos frecuentes. Entonces, la interpretación de estos resultados que van a conllevar, una vez que complete esos análisis, se interpretan los resultados para ver si hay presencia de anomalías genéticas en el feto. Acá es importante que el análisis no solo proporcione información sobre, digamos, presencia o ausencia de anomalías, que es lo que, por así decirlo, el punto característico principal de esto, sino también sobre las probabilidades que ellos puedan suceder. Eh, una parte positiva es que sí, nos pueden decir como que no hay ese diagnóstico, por ejemplo, referente al patao, pero de repente nos pueden informar acerca de cuánto es la probabilidad de que la persona pueda tener un bebé justamente con ese síndrome. Entonces ahí va a partir lo que es tanto el asesoramiento genético, que después de recibir estos resultados es que los padres claramente reciben asesoramiento, comprenden por qué sucede, de qué implicó estos hallazgos, qué decisiones tienen que tomar, qué cuidados deben de tener y su manejo durante la etapa gestacional. Entonces, justamente esto es referente al ADN fetal. Ahora bien, en estas otras imágenes, bueno, les he colocado lo que es referente al síndrome de Down, referente a lo que es la trisomía 21, y sobre todo con el énfasis de recordar y de qué vamos a explicarle. Cuando, sobre todo, decirle, ocurre que generalmente cuando hay una copia adicional en referente al cromosoma 21, y esto de ahí puede desencadenar el resultado de una o no disyunción de estos cromosomas durante la formación de gametos. O sea, exactamente iniciando desde la etapa de relación a los que hablamos de óvulos o si hablamos de espermatozoides. Además de ello, tenemos también lo que es en el caso de el síndrome de Edwards. En este caso es referente a la trisomía 18 y es cuando hay una copia adicional de cromosoma 18 y esa trisomía claramente es más grave y hasta incluso menos compatible con la vida es referente al otro síndrome anterior, el síndrome de Down. Eh, la característica, por así decirlo, si hacemos tanto el asesoramiento, es que los bebés con esta condición pueden tener malformaciones a nivel de órganos internos, tanto defectos cardíacos, problemas de alimentación, de crecimiento, incluso retraso en un parte del desarrollo. Ahora, también podemos comentar acerca del síndrome de Patau, referente a la trisomía 13,
y se produce cuando hay una copia adicional de cromosoma 13 y esa trisomía también es grave, claro, y tiene un alto riesgo de muerte prenatal y neonatal. Este síndrome, como efecto causante, se produce cuando hay una copia adicional justamente a nivel de este cromosoma. Entonces, las características de estos bebés es que tengan, como vemos, la parte superior no se aprecia muy bien, pero hay presencia de anomalías craneofaciales, malformaciones cardíacas, defectos a nivel del cerebro y retrasos claramente también en el desarrollo. Bien, entonces esto es como referente a los tres principales índices más detectados. Ahora bien, respecto a lo que es el cribado combinado de primer trimestre, en este caso, digamos, es una prueba tanto prenatal, que también es conocido como lo que es el triple screening, que consiste en lo que es en relacionar una serie de marcadores ecográficos, tanto bioquímicos, para obtener un resultado de una probabilidad de riesgo. En este caso, por así decirlo, que el feto posee alguna alteración cromosómica. Es decir, no solamente se guían por la parte ecográfica, la parte del análisis, sino que también vemos ciertos marcadores bioquímicos para obtener un mejor resultado. Claramente evaluando en función a la edad gestacional, evaluando también lo que es el peso y la edad de la madre, que haciendo mención a la edad, hay un cierto límite en el cual de ahí más adelante pues va a haber más riesgos en algunos efectos. Entonces, en este caso, es necesario realizar las siguientes pruebas de obtención, más o menos alrededor de las 11 o 12 semanas. Aquí hacemos mención justamente de los que son los triples, en este caso lo que es la ecografía de primer trimestre. Y aquí vamos a mencionar lo que es la medición del pliegue o la translucencia nucal. El análisis de sangre para determinar los marcadores, aquí justamente los marcadores morales o los marcadores en relación a la beta-HCG. Otros parámetros, lo que es claramente en relación a la edad, el peso, cuántos fetos tiene, las semanas de gestación. Y entonces en función a por así decirlo, cribado que se va haciendo, esta triple forma de hacer un diagnóstico en este primer trimestre, es justamente lo vamos a ver para evaluar con mejor aún ahí con relación a lo que es el riesgo de anomalías cromosómicas. Entonces, ahora bien, de este caso, vamos a pasar acá al siguiente. Acá les he colocado referente a lo que es la guía del ISUOG, que justamente hace relación a lo que es un énfasis a la ecografía genética y sobre todo con el énfasis de la palabrita anterior que nos decían acerca de lo que es una translucencia nucal. Acá ofrece una mejor explicación de lo que es en relación a la importancia de la medición de la translucencia nucal, que se va a hacer este cribado en el primer trimestre, sí o sí debe incluir esta medición de translucencia nucal. Cabe precisar que según la guía presente también, en este casito anterior, acá nos dicen, pues, por ejemplo, en alrededor de las 10 a 12 semanas, pero sin embargo, en este caso de lo que es la parte de la ISUOC presente, nos hace mención que el término embrión, ellos los van a definir cuando se hace mención antes de las 10 semanas, porque esto quiere decir a las 9 semanas con los 6 días. Y a partir de las 10 semanas en adelante, hasta, en este caso le vamos a denominar confeto, a partir de ese entonces. Y justamente aquí vamos tejiendo y vamos llegando a lo que es una ecografía genética, que ellos hacen el énfasis desde las 11 semanas con las 13 más 6 días, en relación al tiempo en el cual debería abarcar el momento de aplicar esta ecografía genética. Y si profundizamos aún más en la guía, también se hace mención a lo que es el momento exacto o preferido, por así decirlo, donde podemos hacer la evaluación de todos los marcadores referentes a la genética. Justamente la edad gestacional recomendada va alrededor de las 12 semanas con los 3 días, como la parte en la cual se puede evaluar los 4 marcadores que se evalúan dentro de la genética. Entonces, dentro también ofrece una guía lo que es cómo debe explorarse, qué profesionales deben explorarlo, cuánto tiempo debería incluir lo que es una genética, qué se va a explorar, cuál es el propósito de cada uno de estos puntos. Y justamente aquí también ellos en la guía hacen mención a lo que es la eficiencia de acá de hacer un screening que va a mejorar aún más lo que es mediante la adición de otros marcadores, así como en el casito anterior.
incluye lo que es la cuantificación bioquímica de la gonadotropina, perdón, de la gonadotropina coriónica. En este caso puede ser como fracción beta libre o como parte total. Y lo que es la proteína plasmática asociada al embarazo, más visto como lo que es en relación a la PAP, ¿no? En este caso, entonces ahí corrobora, por así decirlo, el punto anterior, lo que es en relación a las recomendaciones del tipo de exploración dentro del primer trimestre y la importancia de la translucencia nucal. Sin embargo, vamos a ver que, por así decirlo, ahí va a haber muchos casos de malformaciones graves que pueden aparecer claramente más tarde en el embarazo o incluso no pueden ser detectados con este equipo necesario, pero siempre al más mínimo de repente punto de sospecha, punto de que de repente algo me haga sentir que este caso puede desencadenar otra patología futura, hay que hacer el punto justamente de estudio, de mantenerlo ahí en constante seguimiento. Esto entonces, como le dejo la guía presente para que puedan revisarlo aún con más calma. Ahora bien, en este otro caso, justamente es la imagen en un corte tanto sagital, en este caso de aquí, de un feto alrededor justamente referente a las 12 semanas, donde en los puntos donde están los calipers hacen ahí el énfasis de dónde se debe hacer la medición ecográfica del engrosamiento, acá lo que es la translucencia nucal. El ángulo claramente tiene que verse de un perfil, no tiene que estar hiperflexionado, tiene que estar en una posición neutra. Entonces tiene esta parte característica, casi hasta el punto de medición correcta. Entonces, en estos casos, ya hablando un poquito más lo que es la medición de transfusión local, debe ser medida justamente de ese rango nuevamente de 11 a 13 perdón, con 6 días. Y en este caso corresponde la medición de la longitud coronalga, alrededor tanto de las 45 a 84 milímetros. Y este aquí va a escoger, y digamos, en múltiples ángulos, vamos a elegir lo que es, se coge la ventana, en este caso la edad gestacional determinada, y hacemos lo que es la medición de transducción nucal como parte de una prueba de cribado, pues que va a realizar de manera más óptima y el tamaño fetal acá también va a permitir lo que es el mejor diagnóstico tanto de anomalías fetales mayores. Cabe resaltar que en este caso proporcionando así también en mujeres que llevan un feto de repente afectado con la opción de una interrupción temprana del embarazo. Entonces, sí o sí, todos tienen la capacidad de poder realizarse lo que es tanto una ecografía genética para hacer esta medición de los marcadores. Ahora bien, viendo lo que es también los test prenatales, tanto invasivos, vamos a hacer mención en este caso a aquellos que son procedimientos que impliquen lo que es la objeción directa de células fetales, por eso que justamente es más invasivo, o tanto de tejido fetal para ser parte de su análisis. En este caso, estos procedimientos conllevan, lo que cabe de precisar, lo que es un pequeño riesgo claramente para uno, si sacamos un tejido fetal, obviamente que va a haber un riesgo tanto a nivel del daño fetal o pérdida de repente incluso gestacional. Entonces, aunque este riesgo ha disminuido, digamos, significativamente con algunos avances tecnológicos y médicos, aquí vamos a hacer mención a ciertas condiciones que van en relación a los procedimientos tanto invasivos. En este caso, primero, acerca de lo que son las anomalías cromosómicas. Y en este caso de tantas anomalías cromosómicas, precisamos sobre todo si se le ha realizado pruebas prenatales invasivas, como lo que ha sido una miocentesis, una biopsia coriónica, claramente son más efectivos si se realiza lo que es una detección de anomalías cromosómicas, precisando o siendo más específica lo que son acerca de la trisomía 21, 18 y la 13. Entonces, ellos nos van a dar un diagnóstico definitivo de estas condiciones, lo que va a permitir claramente que dar la orientación a los padres, también ver qué decisiones van a tomar, cuál es el manejo adecuado, cuál es el cuidado prenatal. Hablando tanto de enfermedades hereditarias, en este caso, em, digamos, además de que estas anomalías cromosómicas, como por medio de estas pruebas prenatales invasivas, lo puedan detectar, en este caso las enfermedades genéticas hereditarias van a ser claramente causados por lo que son ya mutaciones a nivel de los genes. Justamente, y en este caso,
En este caso depende, podemos decir como que estas pruebas pueden identificar enfermedades como lo que es una fibrosis quística, la enfermedad, digamos, una anemia falciforme. Entonces, al proporcionar este diagnóstico definitivo, las pruebas prenatales invasivas justamente permiten nuevamente que haya una preparación, una orientación y el manejo del caso. Ahora, si hacemos mención a lo que son tanto las malformaciones fetales, en estos casos, si justamente hemos visto tanto la parte embriológica y vimos sobre el proceso de neurulación, y en ese proceso de neurulación justamente decía acerca de lo que es del tubo neural. Entonces, justamente, si no hay un buen sello a nivel del tubo neural, va a haber defectos a nivel de ese tubo, va a haber anomalías cardíacas congénitas, como visto lo que es la espina bífida u otras condiciones que puedan aquí afectar el desarrollo del feto. Entonces, esta prueba, también tanto como medio invasivo, nos va a permitir, pues, lo que es detectar estas malformaciones a tiempo y poder hacer el manejo respectivo. Asimismo, otro que puedan desencadenar a que, digamos, pueda suceder un grado en el cual podemos encontrar ciertas complicaciones futuras, es en este caso lo que son las infecciones. Digamos, de repente no son típicamente utilizadas para detectar infecciones, pero en algunos casos específicos pueden utilizarse con este propósito. Por ejemplo, situaciones donde hay sospecha, digamos, de infección fetal o como otro caso de una toxoplasmosis, o lo que es visto tanto un citomegalovirus o la rubiola, y bueno, claramente alguno de ellos lo podríamos tanto prevenir por medio de fomentar lo que es tanto la importancia de una vacunación. Entonces, entre todas estas otras pruebas, para obtener lo que son muestras de líquido amniótico o bien no tanto tejido fetal o realizar pruebas específicas para detectar esta presencia de infección, va a ser crucial claramente para determinar qué tratamiento va a llevar, cuál es el manejo respectivo, la derivación del caso. Entonces, como vemos, parte de las ventajas de estas pruebas prenatales es que, digamos, nos permiten dar lo que es un diagnóstico algo más fiable sobre estos defectos, tanto lo que acabamos de ver, anomalías cromosómicas, enfermedades genéticas hereditarias, malformaciones fetales y tanto tapas de infecciones. Ahora, para hacer mención lo que es a tanto la biopsia de vellosidades coriónicas, en este caso, digamos, consiste sobre todo lo que es obtener de las células de la placenta, biopsia tanto de estas vellosidades, saca un poquito de las células de la placenta para lo que es analizarlas y detectar así posibles anomalías en el feto. Entonces, la toma de muestra puede realizarse, digamos, por vía transcervical, así como vemos acá en la presente imagen, le han colocado lo que es un espéculo y han hecho acá el proceso de extracción. O en los otros casos también debe llevarse a cabo, cabe precisar, perdón, la otra vía es la vía transabdominal y que debe llevarse a cabo alrededor de la semana 10 y 14 de gestación. En este caso de las vellosidades coriales es posible lo que es descartar 200 patologías en el feto alrededor. Y además que estos resultados se obtienen antes que en el caso de una miocentesis. Entonces, estos tipos de vellosidades, digamos, también es una manera, en otras literaturas nos hace mención que puede ser tanto las 10 a las 13, va a haber una ligera diferencia, pero en este caso nos da de 10 a 14. Y estas células, por así decirlo, de estas vellosidades, son proyecciones que de repente si lo apreciáramos, nivel más interno, parecen como si fueran deditos que se encuentran en la placenta en desarrollo. Entonces, cuando ya tuvieron esta muestra, ya tenían la muestra hacen lo que es mediante un análisis de ADN de cromosomas para detectar estas anomalías y esto va a incluir pruebas claramente para trastornos justamente de los síndromes que les había hecho mención. Y en este otro caso, ya pasando lo que es un diagnóstico prenatal, digamos que esta información obtenida a través de estos casos proporciona un diagnóstico prenatal más temprano y preciso que puede ayudar a los padres claramente a tener lo que es justamente un buen manejo, lo que es decir, si
cómo va a procesar este parto, qué medidas puedo tomar en cuenta, y justamente lo hacen con el profesional que va a llevar a cabo. Ahora tenemos lo que es tanto una amniocentesis, y en este caso lo vemos como una prueba diagnóstica, que es, digamos, de repente tan conocida, que consiste en obtener una muestra de líquido amniótico, mediante justamente hacen la exploración ecográfica, colocan lo que es acá justamente el medio para obtener la muestra, o que tienen una jeringa, y hacen esta punción a través de la forma transabdominal para realizar en este caso, analizar, perdón, las células fetales suspendidas a nivel del. En este caso, la miocentesis suele hacerse alrededor de la semana 15 a 20, ya que antes no hay suficiente líquido amniótico para poder llevar a cabo. Una vez que ya tienen aquí la muestra presente, existen varias técnicas para analizarlo y obtener estos resultados. Uno, por ejemplo, es referente a lo que es el estudio de cariotipo prenatal, que en este caso analiza los 23 pares de cromosomas, incluido el par de cromosomas sexual. El resultado para este caso nos puede tardar hasta 4 semanas. Tenemos el QFI-PCR, es una técnica tanto molecular que permite analizar los cromosomas, justamente de los síndromes que les había hecho mención, 13, 18 y 21, y cuya alteración acá puede provocar más del 90% de neploidías. El resultado en esta situación se obtiene en 2 días. Tenemos el RCGH prenatal. En este caso permite detectar alteraciones genéticas y cromosómicas que son responsables acá de 124 síndromes genéticos, y digamos con una resolución de 10 veces incluso más superior a lo que es un cariotipo, en este caso prenatal, un cariotipo tanto convencional. Es más rápido, es más fiable y no requiere de un cultivo celular. Los resultados para este caso lo obtienen en alrededor de los 5 días. Entonces, en este proceso tal cual de lo que es una miocentesis, digamos también es que se realiza justamente para lo que es netamente líquido amniótico, solamente parte de ello. Am, Otra más adicional a ello es que la evaluación, digamos, o la forma de obtención de esos datos, además de estas pruebas genéticas o cromosómicas, el punto de estudio a nivel del líquido amniótico, también justamente nos va a dar esta información sobre la salud, el desarrollo del feto. Por ejemplo, si hacemos mención acá a los niveles de ciertas proteínas y hormonas en el líquido amniótico, y que va a indicar la presencia de problemas como ejemplo, lo que es un defecto de tubo neural, problemas respiratorios, infecciones y problemas tanto en el desarrollo. Bien, ahora culminando, vamos a ver lo que son las consideraciones tanto éticas y legales. En este caso, claramente, si al ser tanto un proceso invasivo, ser un proceso que también interviene con previo consentimiento, entonces aquí va a primar lo que es tanto una autonomía y toma de decisiones claramente informados. Entonces, los padres deben tener lo que es el acceso a la información precisa y completa sobre las pruebas prenatales que se le va a realizar. Más aún si y hacemos énfasis a que son pruebas invasivas, ¿no? Entonces, aquí hay que informar lo que son los riesgos, los beneficios y las limitaciones, claro, de cada procedimiento que se va a llevar a cabo. Acá mismo también debemos lo que es fomentar la toma de decisiones más informadas y respetar también lo que es la autonomía de los padres en caso de decidir si desean someterse a estas pruebas. Como punto 2, lo que es la no maleficencia y beneficencia. eh, Nosotros como profesionales de la salud debemos también lo que es asegurarnos de que los procedimientos se realicen, claro, de manera segura, y siempre con el énfasis de tener la seguridad y dar seguridad de que esto no tenga tantos riesgos, lo que es tanto en relación para la madre y el feto. Esto significa lo que es que en cada función, en cada institución, deban lo que es seguir ciertos protocolos tanto de seguridad y garantizar lo que es claramente un consentimiento informado de aquel procedimiento que se va a realizar, cuánto tiempo de repente va a intervenir, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, cuáles son las consecuencias de manera futura, antes de hacer cualquier tipo de prueba. Ahora, viendo la parte tanto de justicia y equidad,
Es importante que en este caso el acceso a las pruebas prenatales invasivas, claro, sea más equitativo y esté disponible para todas las personas, independientemente, claro, de su situación socioeconómica o tanto la parte cultural o geográfica. Debemos de abordar barreras de acceso. Por ejemplo, al ser también, digamos, tipo de pruebas tanto invasivas, hay que ver la parte económica, ¿no? Respecto a lo que es el costo, si el paciente va a estar dispuesto a realizarlo, si tiene la disponibilidad necesaria, algún servicio de la salud más cercano, es donde ella viva, si garantice que todas las personas tengan la oportunidad también de beneficiarse de estas pruebas si así ellos lo desean. Como punto 4 tenemos lo que es aún en el caso del respeto a la dignidad humana. Entonces se debe respetar claramente la dignidad tanto de la madre como en el caso del feto en todo momento. Y esto quiere decir que implique lo que es proporcionar un entorno de darle una atención claramente más respetuosa, compasivo y así, claro, vamos a hacer lo que es garantizar que las pruebas se realicen con el más alto nivel de profesionalismo y sobre todo cuidado, porque hemos sobre todo brindado ese respeto a la dignidad humana, que cabe recalcar que nuestro propósito cada vez que vemos una gestante es respetar el binomio que lo compone. Entonces, y finalmente, con el punto 5 tenemos lo que son las consideraciones culturales y valores personales. En este caso, va a ser fundamental tener en cuenta las, también, digamos, ciertas creencias que tenga el paciente, creencias culturales, tanto religiosas, personales de los padres, al tomar estas decisiones sobre estas pruebas prenatales invasivas. Entonces, quienes lleven este caso, claramente tienen que ser personas sensibles a estos tipos de consideraciones y trabajar en colaboración con los padres para que logren lo que es abordar, claro, lo que podrían ser preguntas de ellos, ¿no? Referente a sus preocupaciones, sus necesidades, dudas, y algunos otros criterios que ellos quisieran, por así decirlo, sacarse de dudas. Entonces, hasta acá hemos abordado lo que es referente a las pruebas tanto invasivas y no invasivas. De todo hemos resaltado un poquito de embriología y anatomía y no pasando desapercibido el hecho de mencionar siempre la parte ética y legal, sobre todo cuando son con pruebas invasivas, que hay que brindar la mayor calidad posible de atención y de información en el caso que la madre se someta a uno de estos procedimientos. Ah, ¿Hasta ahí alguna consulta, algún comentario? Bueno, de no ser así el caso, igualmente agradecer su permanencia hasta este momento de la ponencia y esperando que haya sido del agrado de todos ustedes. Que tengan una muy buenas noches.